Emilio Alonso. Según consta en el acta correspondiente de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, celebrada el 16 de julio de 1992 por la presidencia del excelentísimo y magnífico señor rector Justo Nieto Nieto, atendiendo a la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia a favor del excelentísimo señor Emilio Alonso, informada favorablemente por la unanimidad del Consejo de Investigación de esta universidad, ese mismo día, 16 de julio, según expuso a esa Junta del propio señor rector de esta universidad, y tras diversas intervenciones a favor de la propuesta y a tenor de los méritos que obran en el expediente, se adoptó por unanimidad de los 54 miembros presentes el acuerdo de nombrar como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Emilio Alonso, de lo que yo, Antonio Hospitales Pérez, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia a 14 de mayo de 1993. Don Leopoldo Calvo Sotelo tiene la palabra para presentar al excelentísimo señor don Emilio Alonso. Magnífico señor rector, muy honorable presidente, querida alcaldesa, autoridades, señores y señoras. Política, derecho y técnica han venido hoy a esta universidad por invitación de su rector y de su claustro, a quienes agradezco el honor que me hacen permitiéndome vestir la toga de doctor como padrino mi viejo amigo y correligionario Emilio Alonso. Me parece un acierto que la Universidad Politécnica reciba como uno de los suyos a una personalidad llegada, según el universo de Garcilaso, del cercado Geno. He contado en algún lugar que yo tuve al terminar el bachillerato hace casi medio siglo dudas hondas acerca de mi vocación profesional. Precisamente en aquel verano de 1943 conocí a Manuel Fraga, que hacía su servicio militar en el campamento de la Guerra. Y él, a punto de licenciarse en Derecho, me reprochaba mi propósito aún vacilante de estudiar Ingeniería de Caminos. Tú tienes vocación política y debes estudiar Derecho, me aconsejaba. Que entonces me parecía erróneo alojar en compartimientos estancos las ciencias y las letras, la técnica y el derecho. Y respondía a Manuel Fraga así: ya es hora de que en política haya más ingenieros. ¿Acaso irían mejor las cosas? Años más tarde, en la Escuela de Caminos, fundé con un par de compañeros de promoción una revista estudiantil que se llamaba Arco. Arco tuvo una vida breve, brevísima, porque la menguada subvención de la escuela que le había permitido nacer fue interrumpida antes del tercer número. Al claustro y al director les habían herido algunos comentarios que, leídos hoy, son ciertamente corteses, candorosos y hasta franciscanos. Yo publiqué en el segundo número un artículo con este título arrogante: El poder para los ingenieros. Sostenía en él la tesis de que una formación ingenieril, atenida a la razón y sujeta siempre a la sanción última de la realidad, podía ser útil para el político. Eran aquellos tiempos de revoluciones pendientes y de ideologías aún no crepusculares. Y la defensa del pragmatismo parecía una irreverencia. Hoy las tornas han cambiado, aunque no pueda culparse precisamente a los ingenieros del pragmatismo desenvuelto que anima la vida pública. Hay una vieja anécdota de Heine, el poeta alemán, que salía de una conferencia de Hegel y le preguntó a su cochero: ¿sabes tú lo que son las ideas?
Sí, señor, dijo el cochero. Las ideas son cosas que se nos meten en la cabeza. Pues estás muy equivocado, sentenció Jaime. Según el profesor, que es al revés. Las cosas son ideas que se nos salen de la cabeza. Toda utopía moderna, toda revolución, arrancan de aquel idealismo de Hegel. El revolucionario y el utópico quieren que las cosas sean emanaciones de sus ideas. Pero las cosas se resisten. Y mucha violencia política de los últimos 200 años tiene su origen en esa noble pero nefasta actitud. La técnica, en cambio, ha sido siempre realista, porque ha tenido que conformar y que verificar sus ideas con la realidad. Sobre el papel todo se tiene de pie, nos decían en la clase de proyectos de la Escuela de Caminos. Pero luego hay que construir, y a veces las construcciones que parecían bien proyectadas se caen, dan en el suelo con estrépito y daño. En estas o parecidas razones fundaba yo mi insolente exigencia estudiantil, el poder para los ingenieros. Muy lejos estaba yo de pensar que 30 años más tarde vendría a mis manos ingenieriles eso que llamamos poder, y que, como dijo Françoise Giroud, la colaboradora de Giscard, tiene menos de poder que de impotencia. Hoy los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, estamos aquí para honrar a un político y a un hombre de leyes que estuvo en las altas esferas del poder. Coincidimos Emilio Attard y yo en aquellos años creadores de la transición, cuando sobre el solar del régimen de Franco hubo que levantar la estructura de la nueva monarquía parlamentaria, cuando hicimos la historia que luego otros iban a administrar, cuando un grupo de hombres, entre ellos Emilio y yo, lo dejamos todo para escuchar la llamada del rey de Adolfo Suárez y nos dedicamos a la tarea de construir una nueva monarquía parlamentaria. Y nos dedicamos a ella con tanto fervor, tanto ardor y tanto candor, que no supimos cuajar en un partido nuestro esfuerzo, ni defenderlo de las embestidas que nos llegaban por la derecha y por la izquierda. Aquel tiempo se ve hoy, o al menos lo veo yo, y creo que Emilio Attard también, embellecido ciertamente por la distancia. Aquel tiempo se ve hoy como un tiempo naciente, primaveral, de ilusión y de desinterés, de entrega ilimitada a una tarea histórica. Se ve como un tiempo limpio y noble. En este al que tanto faltan la nobleza y la limpieza. De ahí la nostalgia de UCD, de la extinta UCD, como dicen los medios de comunicación, que precisamente en estos días electorales invaden la prensa, la televisión, las sobremesas de las comidas políticas y hasta las tertulias de la vida. Emilio Attard aportó a aquella tarea su autoridad, su independencia, su sinceridad, su optimismo. La corpulencia física de Emilio Attard es una señal externa de su corpulencia moral. Emilio Attard tiene, para decirlo con una metáfora técnica, peso específico. Su persona emana autoridad, pero una autoridad dialogante, razonable, afectuosa, bien curada. Pío Cabanillas, tan amigo de Emilio Attard y mío, dijo de él: Emilio, tú estás predestinado al pastoreo. Y tenía razón. Hasta en los pasillos de las cortes, a Emilio Attard se le veía con figura de pastor prócer, figura a la que tanto debe esta universidad. Se le veía también con un nimbo de magisterio casi episcopal.
En algún sitio ha hablado Emilio Atar de la dificultad que en su caso tuvo inicialmente el tuteo real. Y al leer ese comentario suyo, venía a mi memoria el hecho bien conocido de que Alfonso XIII, que trataba de tú a todo el mundo, trataba de usted a don Antonio Maura. Porque conocíamos su autoridad y porque sabíamos que la ejercería con firmeza y con humor, José Pedro Pérez Llosca y yo propusimos el nombre de Emilio Atar para presidir nada menos que la Comisión Constitucional. Y acertamos plenamente. También fue consideración decisiva para esa propuesta la independencia numantina de Emilio, independencia inseparable de su sinceridad. El propio Emilio cuenta que una vez le dijo Pérez Llosca: tú no habrás gobernado nada, pero los gobernantes nos has dicho todas las inconveniencias que te han pasado por el cerebro. De ello doy fe, pero también doy las gracias a Emilio Atar por su sinceridad inconveniente. Y abro un paréntesis para decir que eso de sinceridad inconveniente es una redundancia, es casi un pleonasmo. No hay nunca sinceridad conveniente. El político agradece mucho la sinceridad del amigo cuando el azar le lleva a lugares encumbrados en los que solo oye palabras halagadoras o insinceras. Pero tal vez la cualidad que yo he envidiado más en Emilio Atar sea el optimismo. Tengo 3/4 partes de sangre gallega en mis venas y como gallego propendo al escepticismo y a la melancolía. La alegría y la vitalidad que desde el noroeste se atribuyen a los mediterráneos han resplandecido en Emilio Atar hasta en los momentos más difíciles y dramáticos de la dramática y difícil historia del UPD que él mismo ha contado. Aunque también hay en Emilio Atar, abordando su autoridad, su sinceridad y su optimismo, una punta de ironía que ilumina y ennoblece su pensamiento y que hacía siempre ligero el yugo de su presidencia. La vida pública permite en pocas ocasiones descubrir al hombre, al amigo, a la persona real, detrás de la máscara congénita del político. No ese es el caso de Emilio Atar. Su voz es siempre la misma. No cambia de la tertulia al mítico, del discurso en la tribuna al diálogo confidencial. Emilio Atar es siempre fiel a sí mismo. Mantiene el rumbo de su talante y de su pensamiento con un buen compás náutico, igual en la bonanza que en la tormenta, igual en el poder que en la cesantía. Y siempre, deseando Antonio Machado, aunque haya en él, en Emilio Atar, ráfagas de ímpetu jacobino por su pasión por la justicia, es, en el mejor sentido de la expresión, un hombre bueno. Yo tengo pruebas lejanas y próximas de esa su hombría de bien y desde aquí vuelvo a darle las gracias por ello. Emilio Atar, hombre bueno, jurista, eminente, político, toma hoy la toma y el virrete de los ingenieros y será a partir de hoy un ingeniero más, un técnico más. Llegan muchos misterios de amistad y de admiración y de estimación con él. Desde ahora nos va a unir un vínculo más y muy sólido, el de la profesión. Desde ahora le escribiré como escribo a quienes estudiaron conmigo, encabezando mi carta con la frase consagrada: mi querido amigo y compañero. Y ahora mismo, anticipándome al acto formal de la imposición de las líneas, debido profeta de mi emoción, querido amigo y compañero, enhorabuena.
del excelentísimo señor Emilio Atara Rosa. Todos en pie. Por la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del rectorado y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrados todos los causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego vuestro título y os impongo como símbolo el reto laureado, venerado y distintivo del alto magisterio español. Llevarlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta abnegada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben observar vuestras manos, unos y otros, sino también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, don Emilio Atara Alonso, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Oh
continuación paso a leer textualmente el tele recibido. Francisco Senado Justo Nieto Nieto, rector magnífico de la Universidad Británica de Valencia, de jefe de casa, Su Majestad el Rey. Mi querido amigo, Su Majestad el Rey me encarga de pedir al llegado de Emilio Atala Alonso el siguiente mensaje. Mi felicitación más cordial con motivo de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Juan Carlos Rey de Zamora. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Emilio Atala Alonso. Magnífico señor rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy honorable presidente de la Generalidad, presidente de las Cortes, alcaldesa de Valencia, decano del Colegio de Abogados, señores claustrados, mi querido Carlos Ojeda, de quien no sabía que pensaba tantas cosas de mí, por me he enterado, pero es así. Yo había preparado unas cuartillas que constituyeran la base de este discurso. Sinceramente, creo que incluso se han repartido con algunas tan minuciosamente preparadas instrucciones del protocolo de este colegio. Pero siento defraudar. Voy a hablar ex abundancia cordis, más que según la litera de lo escrito. Yo quiero hoy dar todas mis gratitudes, que están obligadas y vinculadas para siempre con Valencia y con su Universidad Politécnica, con todos los que habéis venido aquí a este acto y, como no, con el autor de una laudatio exagerada que solo, como en los pleitos, cuando le preguntan a uno por las generales de la ley, ¿es usted amigo? ¿Tiene interés en el pleito? Es un testigo recusable. Mi presentador es absolutamente recusable. Hemos jugado siempre en el mismo pleito. Hemos tenido siempre la misma vocación y que ostentamos hoy, quizá muy en solitario, porque no hemos aspirado a revalidar glorias, sino a conservar las que supimos crear al lado de Adolfo Suárez. No hemos ingresado en un solo partido, no nos hemos dado de alta en una sola agrupación política, no estamos vinculados más que con nuestra conciencia y con nuestra ejecutoria. Y hoy, precisamente, trae también la historia una actualización de todo aquello. La justicia estaba por hacer. Yo recuerdo cuando en el año 85, en las Cortes, en solitario, Leopoldo Calvo Sotelo, dirigiéndose al presidente del gobierno, dice: habéis hecho cosas bien, todas aquellas que cuando estabais en la oposición no nos dejabais hacer. Algo así. No sé si es el texto literal, pero es la auténtica. Él se ha mantenido siempre en su posición de alta consulta, porque hemos pensado que habíamos cumplido y quizá estábamos en el reservatorio de los principios, de las conductas y de las actitudes que dejaron historia. Y que yo creo que es el momento histórico en que las vamos a tener que reproducir. Yo no hubiera querido que este acto hubiera tenido la solemnidad de la presencia de todos los que estáis aquí. Yo, designado por la alcaldesa de Valencia, presidente de su Consejo de Cultura, coincidí allí con dos catedráticos de esta universidad, Pilar Roig y Primo Núñez. Yo había pensado que ellos me presentasen, que ellos fueran los padrinos y que saliéramos del paso sin escándalo ni alboroto. Pero por otro lado estaba el servicio de la universidad, que me exigía una presencia. Y me exigía una presencia activa, porque yo creo
que la Universidad Politécnica tiene una función de futuro que está vinculada precisamente al impreso del carácter que le ha conferido su magnífico rector. Una magnífica universidad que anoche, en una amable cena, nos desarrollaba el rector de la universidad. ¿Cuál era su pensamiento práctico? Hemos de partir del pensamiento útil de Rocard, que todos en nuestros órdenes hemos de variar las estructuras porque han quedado obsoletas, adocenadas, atrasadas. Han de desaparecer aquellas cosas que arrastramos del pasado para enrolarse en la velocidad progresiva de la civilización nueva. A nosotros, que nos ha sido dado ver, a mí, Dios me ha concedido la gracia de vivir casi 3/4 de este siglo. Este siglo ha realizado la revolución más trascendente que en todos los órdenes pudiéramos imaginar. Ha revolucionado la ciencia, ha revolucionado el espacio, ha reformado la comunicación. Estamos ante un mundo nuevo, que estáis quedando atrasados, porque hay que avanzar por los caminos que indicaba, que tiempo tendrá porque es joven el rector de esta universidad. Y eso no es pretender perpetuarse, eso es querer conseguir que de un modo nuevo de hacer, desde una vuelta a la ética, desde una vuelta al cultivo de los principios que han quedado abandonados en estos últimos años. No podemos consentir que las ideologías queden atrás de los acontecimientos. Las ideologías han de progresar al unísono vitalmente. La ley está en constante mutación porque el acto jurídico que ha de ser reglado por la misma está en constante evolución, en sus motivaciones, en sus fundamentos, en sus efectos y en sus consecuencias. Y estos competen a la mayoría de los que estáis aquí. Y este es el gran desafío que tendrá la Universidad Politécnica de Valencia en los términos que se avecinan. Porque su rector, desde luego, no está por apuntalar estructuras caducas, ni por dejar de cumplir la alta misión que le incumbe en un futuro que le aguarda a esta universidad singularmente. Aquí estamos nosotros esperando que todo esto se produzca. Nosotros que hemos visto en un siglo, desde los años 1905 tal, el nacimiento de la revolución marxista, el asalto al Palacio de Invierno del año 17, hasta el hundimiento de las barreras que habían interpuesto el marxismo con la civilización. Pero nos hemos dado cuenta que cuando han caído esas barreras venían a ser un justificante, una motivación del porqué de lo contrario. Y hemos quedado un tanto vacíos. Y Europa ha ido un tanto retrasada con relación a los acontecimientos. Y a Europa le sorprende la gran crisis, o nos sorprende o que nos transmiten, porque no han tenido vocación de vaticinio para anticipar en los años 90-92 qué es lo que iba a suponer en el año 93. 3.300.000 palabras. Ahora ya es cifra para consumar un fracaso económico que ha partido de un absoluto error. No se puede vivir de las herencias del pasado. No se puede vivir por encima de nuestras posibilidades. Hay que crear, hay que construir, hay que dar entrada a áreas nuevas, porque nosotros ya hemos crecido. Nosotros no nos arreglaremos jamás de dar la mano, de proteger a lo que suponga un avance de civilización, un avance de nueva forma de participación. Estamos debatiéndonos con reglamentos de congresos y de senados que están absolutamente obsoletos, que hicimos nosotros precisamente. Pero la UCD no fue un partido. Yo quisiera en este momento reivindicar, si me lo autorizáis, si no me interrumpís, reivindicar el espíritu, que ese es el legado histórico que capitaliza hoy
como cabeza visible Leopoldo Calvo Sotelo. Está limpio, no se ha mezclado en nada que destruya el pensamiento que dio origen. Nosotros, los del viejo Partido Popular, que nombraba todavía en la época de los finales del régimen extinguido, nosotros nos reuníamos en Madrid, en la calle de Lope de Hoyos. Era por los años 75, 76, y hasta la calle de Lope de Hoyos, donde sustancialmente operaban los que se llamaron tácitos quizá por una reproducción de un artículo de Morodo sobre el espíritu de Enrique Tierno Galván, fue la tesis de Tierno sobre la resurrección de Tácito. Y aquellos que nos reuníamos en Lope de Hoyos en Madrid teníamos la tranquilidad de la presencia longa mano de Leopoldo Calvo Sotelo. Creo que no llegó a venir nunca, pero por allí venía quien fue su subsecretario y siempre ha llegado a su persona, Luis Ortiz. Luis Ortiz estaba al tanto de lo que queríamos los del Partido Popular, y Luis Ortiz finalmente consiguió que de la mano de Leopoldo Calvo Sotelo Suárez capitanease la UCD. La UCD no fue un partido jamás, pudo ser un partido porque la oligarquía de UCD otorgó una ordenación política común. UCD era un espíritu compartido por gentes como Paco Fernández Ordóñez y yo mismo. Paco Fernández Ordóñez decía una vez: fijaros cómo estará mal Valencia, que el más izquierdista es Emilio Attal. Bueno, así coincidía. Y así un día Paco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, me llamase para que defendiera yo el proyecto de modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal. El Estatuto del Ministerio Fiscal databa de la dictadura de Primo de Rivera. Carlos Ponte, ministro de Justicia de Primo de Rivera, en el año 26 de este siglo, había promulgado el Estatuto del Ministerio Fiscal. Y yo había estudiado, porque un grupo de fiscales me invitó a que diera una conferencia en el 50 aniversario del Estatuto del Ministerio Fiscal, que era en 1976, porque databa del 23. Yo entonces estudié a fondo. Llegué al convencimiento de que el Ministerio Fiscal tenía que tener tanta independencia, tanta inamovilidad y tanta autonomía como el Poder Judicial. Si de otra suerte, de algún modo, con eufemismos y con tapaderas, manteníamos al Ministerio Fiscal como polea de transmisión del Poder Ejecutivo cerca de la justicia, estábamos constituyendo al Ministerio Fiscal y a la justicia. Y mantuve esa tesis, y los fiscales me aplaudieron. Cuando Paco Fernández Ordóñez era ministro de Justicia, me quiso encargar de la defensa del Estatuto del Ministerio Fiscal que hacía la legislatura del 71. Yo le dije: Paco, que le quería entrañablemente. Tengo una carta de él en el último mes de su vida, estremecedora de él. Era un hombre bueno, era un hombre de recta y pensaba, pero pensaba como yo en cuanto al Estatuto del Ministerio Fiscal. Y me dijo: mira, yo pienso como tú, pero es que Adolfo Suárez me exige que sigamos manteniendo la polea. Pues Adolfo, yo no juego a eso. Ahora se ha hablado con él. Ahora somos todos concordes del Ministerio Fiscal. No puede ser una polea del poder y la justicia. Y yo sigo pensando en eso.
Yo en un escrito, en un libro que escribí en el año 1983, alguien me preguntó, pero es que tú reniegas de UCD. Yo sigo siendo UCD. Yo sigo siendo lo que fue UCD. UCD era una confluencia de pensamientos con un denominador común: establecer la convivencia de la legalidad democrática para vivir en libertad todos desde un plano de igualdad. Y así conseguimos la Constitución de consenso. Y así se debatió. Las Cortes se habían constituido el 22 de julio y el 27 de julio del 77 la primera sesión plenaria de las Cortes llevamos una moción concordada por todos los partidos políticos que aprobó el Pleno del Congreso y que establecía como primera misión el dictado de una Constitución. Aquella Constitución sufrió la posibilidad de que hubiera sido bien a través de un dictado en base de un trabajo de técnicos. Había un precedente histórico, la Constitución de la Segunda República, la de 9 de diciembre de 1931, había gozado de un dictamen emitido por lo que el gobierno provisional de la República del 31 había designado en sustitución de la histórica Comisión de Codificación. La República suprimió la Comisión de Codificación y nombró la Comisión Jurídica Asesora que presidió don Ángel Osorio de Gallardo. Osorio Gallardo, precisamente, presidente del Colegio de Abogados de Madrid, presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, presidente de todo lo que en derecho pudiera significar algo, presidió una comisión jurídica asesora entre las que estaban incluso mi maestro Castán, catedrático de Civil, y tantas casas como Adolfo Posada, tantas cabezas lógicas que en 2 meses de junio a agosto del 31 elaboraron un proyecto de constitución sensatísimo. Un proyecto de constitución, yo tengo el gozo de tener un ejemplar, si quieren nada más que un millar de ejemplares, editado a 2 columnas para notas al margen, y aquel proyecto de constitución fue rechazado de pleno por el Partido Socialista. Con el bien entendido que el Partido Socialista del año 31 no tenía de semejanza con el Partido Socialista que yo traté en los 5 años que estuve, más que el nombre. Era absolutamente distinto, de forma tal que se desecha el proyecto de Osorio y Gallardo, se crea la Comisión Constitucional y se designa a Jiménez Azúa, catedrático de penal eximio, que su tratado es lo mejor que puede haber en derecho penal, pero que fue absolutamente sectario en la presidencia de la Comisión Constitucional a la que yo le sucedí a través de las décadas, porque se hizo una constitución que llevaba incita la guerra civil que nosotros tuvimos que sufrir. Cuando se debatía el proyecto de la Constitución elaborado por Jiménez Azúa, Araquistán y algún otro, obra suya, doctrinal, era absolutamente sectaria, fue cuando, en la noche del 13 al 14 de octubre de 1931, en el Pleno del Congreso se rompió la baraja, precisamente cuando llegó a trámite de discusión el problema religioso.
fue cuando pronunció a Manuel Azaña aquellas palabras: España dejaba de ser católica. Yo, que he leído el discurso de Azaña, rechazo aquella calificación. Volvieron a ser los medios los que tergiversaron, más una disposición combativa absolutamente airada de los partidos políticos, que de uno y otra vertiente se encresparon de forma tal que tuvo que dimitir. En aquella noche el presidente del gobierno era Alcalá Zamora, el ministro de Gobernación era Miguel Maura. Fue cuando en la madrugada, una sesión rápida, Manuel Azaña asumió la presidencia del gobierno. Pero aquella constitución llevaba en sí las consecuencias de 4 años después sufrimos los españoles. 3 años de matarnos los unos a los otros sin consecuencia alguna previsible. Yo digo que los políticos del 77, de todo el arco parlamentario, eran conscientes de la historia, eran sabedores que en nuestra responsabilidad estaba la paz, en la libertad y en la convivencia pacífica, o en crear las bases de una posibilidad de confrontación que ha mermado siempre la historia de los países. Cuando anoche en la conversación de sobremesa hablábamos de nuestra difícil situación económica presente, yo pensaba que si no hubieran mediado 150 años de confrontaciones civiles y hubieran trabajado los ingenieros en lo suyo, hoy no tendríamos esta crisis presente. Yo tenía el convencimiento, y tenían todos los que conformaron las Cortes del 77, la convicción profunda de que todos tendríamos que ceder de lo nuestro privativo, de nuestro pensamiento singular, para encontrar, cuando hiciera falta, la ambigüedad necesaria para que el pueblo español aprobase un día nuestra Constitución con el margen que el 6 de diciembre obtuvo de un 87,78% de posiciones afirmadas. Y ahí está nuestra Constitución. Y han pasado, desde que estoy hablando, 16 años. Esto era en el año 77. En el año 78 promulgábamos la Constitución y Adolfo Suárez, estimado, cumplió una etapa. La subsiguiente, siempre con los votos mermados para tener una mayoría, y yo creo que fue una gracia de Dios. Yo creo que las mayorías, sobre todo cuando son hegemónicas, ofrecen la tentación a los halagos de los que rodean al poder siempre y nos llevan consigo a esa situación conflictiva en que quien tiene el poder de los dígitos tiene el poder del boletín oficial. Yo creo que por encima de los dígitos, y lo decía García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, está la razón y el derecho. Yo creo que muchas veces los dígitos han de concordarse con la razón para que puedan volver al restablecimiento de la verdad y a la ordenación del derecho y de la ley. No os quiero cansar. Le había dicho a mi presentador hablar sentado y leer. No he dicho nada de lo que traía escrito. He dicho lo que sale de mi corazón en este momento. Lo que puede ser legado del pensamiento de un hombre caduco que no tuvo más obsesión cuando pudo acceder a la política activa a los 62 años de edad. No tuvo más obsesión que traer la paz a los españoles. Yo quería dedicar unas palabras a lo que ha sido motivo de mi librillo, que estará por ahí, os recibiréis. Pero no he dicho nada de todo eso. No he dicho nada porque creo que era más útil
aprovechar esta ocasión, el aval de mi presentador, la presencia de todos los que estáis aquí, para que tengáis buena cuenta de que el poder jamás legitima el desprecio del adversario, ni el menosprecio, ni el esperar a que termine una carrera para yo tener oposición. Siempre habrá oposición, siempre tendrán que estar la oposición por la misma consideración que el poder. Y de donde no hay concurrencia, de minorías y mayorías, donde no hay alternancia, desaparece el Estado. Para nosotros los valencianos, quisiera decir, acabemos de una vez con las luchas intestinas, con las discusiones fratricidas, con las diferencias que comporta la creencia de que estamos en posesión de la verdad. En posesión de la verdad estaba Dios, y en algún tiempo lo aparentó el general Franco. Pero de la verdad lingüística nadie está en posesión. La verdad que hemos de estar cada día juntos, como dijo Antonio Machado, y pensar en empresas más importantes que tenemos en la expectativa. El eje de Valencia para concurrir a la nueva Europa cuando pase esta circunstancia de crisis que estamos pasando. No hemos de perder nuestro sentido europeísta. Ha de llegar, y llegará ese mismo momento en que Valencia tendrá que reclamar su palabra para hacerse oír en honor de la tierra y del hogar. Muchas gracias.